Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Hola, muchísimas bendiciones para ti. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que te has conectado con nosotros a este encuentro virtual sobre la castidad, organizado por nuestros hermanos de Castos por Amor. Mi nombre es Esther Hernández de la República Dominicana, predicadora, cantautora, cuentacuentos, pero sobre todo una hija que ama a Dios con locura y estoy segura que Él a mí también me ama mucho, como también te ama mucho a ti. El tema que voy a compartir con ustedes es un tema llamado herramientas de castidad. Pero estas herramientas son herramientas prácticas para la vida. Herramientas que nos ayudan a vivir una sexualidad sana y santa en este caminar al cual nos ha llamado el Señor. En la vida también tenemos herramientas que nos hacen más prácticas la vida. Por ejemplo, este destornillador. Este destornillador nos ayuda a abrir cosas, a abrir computadoras, a abrir cajas, para poder resolver problemas técnicos que tengamos. Las mujeres necesitamos ciertas herramientas de belleza para estar más bonitas, para realzar la belleza que ya llevamos. Los músicos utilizan algunas herramientas musicales para hacer más divertidas sus piezas. Y bueno, los teléfonos vienen llenos, cargados de herramientas y aplicaciones que a veces ni siquiera sabemos para qué sirven, pero también muchas de ellas nos ayudan a resolver muchos problemas, el calendario, la nota de voz, la aplicación para anotar nuestros eventos. En fin, la vida está llena de herramientas y de aplicaciones que es necesario que aprendamos tú y yo cómo se usan para poder hacer práctica la vida. A veces no sabemos usar las herramientas. El video que vas a ver a continuación nos va a mostrar la primera herramienta que vamos a ver en el desarrollo de esta charla. Presta mucha atención. Charlie. Charlie bit me. Ah. Ah. Oh, ouch. Ouch. Ouch, Charlie. Ow! Charlie, that really hurt. No, Charlie bit me. And that really hurt, Charlie, and it's still hurting. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién ha puesto el dedo sabiendo que va a encontrar peligro y ¡ñam! Y recibes una mordida? A veces tú y yo nos arriesgamos en el camino sabiendo que eso que está por venir es peligroso. Pero a veces nos creemos valientes, creemos que podemos y decimos, no va a suceder nada, no va a pasar nada. Y entonces ponemos nuestro dedo, ponemos nuestra vida en peligro. La primera herramienta de castidad que vamos a compartir hoy en día, hoy para ti, es ¡huye! ¡Huye! Huir. Sí, así mismo como lo escuchas. Huir, salir corriendo. Cuando hay algo que es peligroso, corre. No te quedes allí a ver cómo va a explotar la bomba, porque cuando explote puede que mueras. Entonces es necesario que tú y yo, de una situación difícil, que se ve peligrosa, no metamos el dedo para ver si somos valientes. No te pruebes a ti mismo. Huye si sabes que eres débil. O precisamente huye para no caer en tentación. Hay una historia que quiero contarte que va muy unida a esta primera herramienta, que es precisamente salir corriendo, huir. Y es la historia de José, que está tomada del libro del Génesis, capítulo 39, versos del 1 al 12. No voy a caer en todos los detalles de la lectura, para que tú en tu casa puedas leerla con detenimiento. Sucedió que este hombre, Potifar, un egipcio de mucho poder, compra a los ismaelitas a José.
Y José hizo un muy buen trabajo con Potifar, era muy responsable y Dios estaba con él. Potifar le tomó mucha confianza. De hecho, dice la palabra que él no se preocupaba de nada más que de comer y dormir. Pero un día, la mujer de Potifar se fijó en José y quiero leerte exactamente lo que sucedió. Dice que, como José era muy bien parecido, causaba muy buena impresión. Así que después de algún tiempo, la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo: acuéstate conmigo. Aquella mujer no se fue de rodeos, sino que fue directamente donde José y le dijo estas palabras: acuéstate conmigo. Y las palabras de José fueron las siguientes: mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí, no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? José pudo zafarse de esta situación aquel día, pero nos cuenta la palabra que aquella mujer insistía todos los días con José. No es que un día sí y un día no. Todos los días iba detrás de él, hasta que un día, cuando no había nadie, ella se acerca y lo toma de la ropa y José, tratando de huir, deja sus ropas en manos de ella, pero logra salir corriendo y logra hacer que ella no le haga caer en la tentación. Por eso esta primera herramienta es huir, salir corriendo. No te pruebes a ti mismo creyendo que eres fuerte. Claro, confía en ti. Confía en tu capacidad de discernimiento para saber cuando una situación es difícil y no metas el dedo porque puede que te haga daño y te lastime. Segunda herramienta que nos va a ayudar mucho en esta situación, y quiero para ello que veas este video. ¿Te fijaste cómo aquellas hormiguitas defendían a su amiga? Rodéate de buenos amigos. En la República Dominicana le llamamos tener un buen coro, gente que pueda cantar contigo una misma melodía. Y si hay personas que cantan en otras armonías, estas pueden ayudarnos a caminar y a ser fieles. Tenemos que rodearnos de gente que nos acompañe en este caminar. Amigos y amigas que nos aconsejen, que nos digan a cada uno de nosotros aquello que está bien y aquello que está mal, que nos adviertan cuando hay una situación de peligro, amigos con los cuales podamos sentarnos a orar, contarles que tenemos un problema, amigos que sean nuestro soporte, nuestra ayuda, incluso decirles me siento débil en determinada situación, gente que camine junto a ti y no te abandone. Que esos amigos y amigas que tienes no solamente se junten para tomarse una cervecita o para hablar de películas o para ir al cine, que está muy bien, sino también para cuando estés pasando por un problema difícil puedas confiar en ellos. Así que, segunda herramienta, rodéate de buenos amigos. Tercera herramienta, limpia tu casa. Sí, así como escuchaste. Limpia tu casa de todo aquello que ya no necesitas en tu vida espiritual. Hay muchos de nosotros que acumulamos quizá películas, acumulamos revistas, libros, tenemos en nuestra computadora quizá PDFs con material que no nos ayuda en nuestra vida espiritual. Deshazte de todo eso, pero al limpiar la casa y dejarla vacía, también debes llenarla de cosas buenas. Llénala de todo lo que te aporte en tu crecimiento espiritual. Buenos libros, decíamos ahorita, buenos amigos, películas que nos ayuden a crecer, a aprender, libros también que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Cuando limpies tu casa, también llénala de buenas cosas. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versos del 1 al 15, encontramos la historia de un hombre que limpió su casa. Y es la historia del endemoniado de Gerasa, un joven que vivía en las tumbas. ¿Quiénes son los que viven en las tumbas? Los muertos. Este hombre estaba muerto en vida.
Este hombre olía mal, porque también la gente lo rechazaba por ser loco, por estar endemoniado. Nos cuenta la palabra que lo encadenaban. Era encadenado con tal fuerza que él casi no podía moverse, pero era tanto lo que había dentro de él que rompía las cadenas. Aquel joven estaba muerto por dentro. Pero cuando se encuentra con Jesús, lo reconoce y dentro de él le pregunta que quién es. Y Jesús lo libera. Jesús limpia el corazón de aquel hombre y lo limpia de una manera tal que aquel hombre luego quiere seguirle y servirle. Y Jesús le envía a su casa, le envía a su familia para que predique la buena noticia de Jesús. Aquel hombre, nos cuenta la palabra de Dios, estaba dominado por un espíritu impuro. Aquellas cosas que lo llevaban a la muerte, cosas que lo llevaban al sepulcro, cosas que le quitaban la vida. Muchas veces tú y yo pues nos dejamos llevar por cosas que nos llevan a la muerte, que matan nuestro corazón, que matan nuestra mente, que matan esa forma en la cual Dios nos creó. Cuando Dios te creó, cuando Dios me creó a mí, Él vio que éramos buenos, sopló aliento de vida, una parte de Él, todo lo de Dios vive en ti. Vive en nosotros. Y eso que tenemos de Dios que vive, que habita en nuestra vida, muchas veces cuando tú y yo nos llenamos de cosas, nos olvidamos de ellas, nos olvidamos de lo bueno y nuestra vida se dirige al sepulcro, a la muerte. Por eso es necesario que limpiemos nuestra casa de todo aquello que nos aleja de esta esencia de hijos de Dios que habita en nosotros. Romanos 8:39 nos dice que nada nos apartará de su amor. Nada de lo que nosotros metamos en nuestra casa va a apartarnos de su amor, porque la mirada de Dios está sobre ti, su amor está sobre ti. Cuando Dios te creó, vio que eras bueno, que éramos buenos, pero a veces esas cosas que están llenando nuestro corazón nos hacen olvidarnos de nuestra esencia de hijos e hijas de Dios. Por eso es que debemos sacarla para que nuestro corazón vuelva a su esencia. Limpia tu casa. Tercera herramienta. Cuarta herramienta. Guarda tu corazón. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Cuida tu corazón, nos dice el libro de Proverbios. Y para ello tenemos que revestirnos de su gracia. ¿Y cómo nos revestimos de su gracia? Con la oración, con la visita asidua a los sacramentos, tener una amistad cercana con María. Para guardar el corazón, para estar revestidos de su gracia, tenemos que llevar una dieta de alimentarnos constantemente de Dios. ¿Y cómo nos alimentamos de Dios? En la oración, en los sacramentos, en la visita a los enfermos, en la ayuda al otro, que nuestra vida esté al servicio de los demás. ¿Qué te parece? Tener una vida sana interiormente. ¿Y cómo llevamos una vida sana? Pablo nos habla mucho de que la vida del cristiano es como la vida de los atletas. Los atletas se eximen de comer ciertos alimentos cuando están en entrenamiento. El cristiano está en constante entrenamiento a la santidad. La santidad es un camino diario, no es algo que ganamos, es algo que está dentro de nosotros, porque como te decía en la herramienta número 3, cuando Dios nos creó, cuando Dios te hizo, vio que eras bueno, vio que eras santo, vio que eras santa. Entonces, con el pecado, esa santidad ha sido como revestida y llena de cosas que no nos hacen descubrirla en nuestro interior o reconocerla, esa bondad, esa santidad que nos acompaña porque venimos de Dios. Debemos descubrirla sacando tantas cosas que a veces nos distraen de ella y descubrirlas en nuestra vida. Y la descubrimos guardando nuestro corazón, revistiéndonos de su gracia en una amistad constante con el Señor. De todos los días, un camino constante, un entrenamiento de todos los días, eximirnos de ciertos alimentos que quizá tienen muchas calorías y que pueden lastimar nuestro corazón, hacernos engordar de sentimientos negativos, de deseos que nos llevan a la muerte, como te decíamos en la herramienta número 2. Revestirnos de su gracia
No es algo que debemos hacer con nuestra fuerza de voluntad, sino con la gracia de Dios que está sobre ti. Hay una historia que quiero hacerte con respecto a la gracia. No es algo que tengamos que ganar, sino que es algo que nos rodea, que habita en nosotros porque eres hijo, eres hija de Dios. Y es la historia de un pez que estaba buscando el océano. Lo voy a hacer brevemente. Aquel pez estaba buscando el océano desesperadamente. ¿Se te parece a alguien? A veces estamos buscando la gracia desesperadamente. Y le pregunta a una estrella de mar, y le pregunta a un caballito de mar, y le pregunta a toda la flora y fauna que viven en aquel lugar donde él vive, ¿dónde está el océano? Pero sus prisas no le dejan escuchar, hasta que ya al final, muy triste, se encuentra con una gran roca y llora delante de la roca, y la roca se ríe un poquito de él, pero le dice: no me río de ti, pequeño pez, estás en el océano, vives en el océano, no puedes huir del océano. El océano te abraza. Así es la gracia de Dios. No es un vestido que me pongo y que luego me quito, no. Tú ya estás revestido de su gracia, pero nos mantenemos vestidos de su gracia en constante entrenamiento que nos quita las gafas oscuras que tenemos en los ojos y nos hacen descubrir, como el pez, que la gracia, que el amor de Dios y su poder están en nosotros, alrededor de nosotros, viven en nosotros. Y la quinta herramienta, si te has podido dar cuenta, quizá hayan cosas en estas 4 herramientas que hemos visto anteriormente que necesitamos comprenderlas con la mente, pero también con el corazón. Decíamos ahorita, vamos a hacer un breve resumen de las herramientas que tenemos hasta ahora. Primero, huir, como huyó José de aquella tentación. Si sabes que eres débil, si sabes que no puedes, no te enfrentes a una situación muy difícil para ti. Huye de ella, y si la vas a enfrentar, procura no estar solo, porque debemos rodearnos de buenos amigos, rodearnos de gente que nos ayude, rodearnos de buenos amigos que nos lleven a cosas buenas y que nos enseñen siempre a Jesús. Amigos que nos acompañen a orar, amigos que enriquezcan nuestra vida. La tercera herramienta era limpiar nuestra casa de tantas cosas que nos distraen de Dios y que muchas veces no nos dejan descubrir la santidad, el hombre y la mujer santa que ya están en nosotros. Limpiar la casa de tantas cosas que nos distraen el corazón y la mente, de descubrir a Dios en nosotros, pero también de descubrir que somos sus hijos y que su gracia nos habita y nos rodea. Por eso la cuarta herramienta que hablábamos es guardar nuestro corazón y revestirnos de su gracia. La quinta herramienta es un cambio de mentalidad. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Muchos de nosotros a veces pensamos que no servimos para nada. Pensamos que siempre seremos un fracaso. Y esas palabras nos persiguen toda la vida. Dios quiere ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar con sus palabras. Tú eres importante para Él. Y de hecho, Él nos dice 365 veces en su palabra: no tengas miedo. Y cuando nos dice que no tengamos miedo, pues nos invita a que podamos experimentar su amor todos los días. No un día sí y un día no, sino todos los días. Y confiar en Él nos ayuda a cambiarnos el chip, esta mentalidad herida que tenemos, que a veces nos lleva a pensar que estas cosas de Dios no son para nosotros, que una vida santa, que una vida casta no es para nosotros, sino que es para gente especial. Pero tú y yo somos especiales para Dios. Sencillamente tenemos que ponernos en sus manos y confiar en Él. Cambia tu manera de pensar, cambiemos esa programación que hemos tenido durante tanto tiempo en nuestra vida que nos lleva a pensar que Dios no es para ti. Dios es para ti y te ama. Una vez había un joven que estaba en un equipo de fútbol y él pensaba que siempre sería un perdedor, pero se encontró con un entrenador. Te hablaba que revestirnos de la gracia necesita de que vivamos este entrenamiento constante.
Un entrenador que le dijo, tú puedes, pero no puedes solo. Podrás conmigo. Conmigo lo puedes todo. Aún te sientas débil. El poderlo todo es poderlo junto a Él. Termino este tema mostrándote este cubo de rugby. Quizá muchos de ustedes, a ver si se ve ahí, muchos de ustedes han jugado esto y lo han formado. Nuestra vida está llena de talentos, está llena de riqueza. Nuestra vida es rica, está llena de colores, está llena de talentos, está llena de vida. Pero hay otras cosas que también necesitamos que tomen un orden en el corazón de Dios, que se organicen en nuestra vida. Y a veces estamos confundidos con tantas cosas. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, necesitamos sumergirnos en la mentalidad de Jesús. ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cómo siente Jesús? ¿Cómo vive Jesús? Te das cuenta, aquí está vacío, pero está llena de la gracia de Dios, ¿verdad? Es ponernos en manos de Él, guardarnos en su corazón. Y cuando nos guardamos en su corazón le decimos, Señor, yo sola no puedo. Ayúdame. Necesitamos de la ayuda de Dios. Estas herramientas pueden sonar muy bonitas. El revestirnos de su gracia, el huir, el limpiar nuestra casa, el tener un buen coro, tener buenos amigos. Pero necesitamos confiar en el Señor, guardarnos en Él. Y al guardarnos en Él, todas esas emociones que están desordenadas y bueno, no encuentran lugar, se ordenan en el corazón de Jesús. Él es que con su gracia hace un milagro en nuestras vidas. Y Él quiere hacer un milagro en ti y en mí todos los días. No, nos desordenaremos, sí, pero Él no va a deshacerse de ti, sino que te invitará a que todos los días podamos entrar en su corazón y confiar en Él y amarle a Él todos los días de nuestra vida. Que el Señor les bendiga mucho más. Y así terminamos nuestro tema, las 5 herramientas de castidad. Te invito a que podamos aplicarla en nuestra vida de una manera muy sencilla. Huye cuando haya ese problema que no puedas enfrentar. Oh, sal corriendo y confía en Dios, confía en Dios. Limpia tu casa y llénala de Jesús. Ten buenos amigos que te acompañen ahora o siempre. Guarda tu corazón y revístete de su gracia. Guarda tu corazón y revístete de su gracia, descubriendo que Él está allí rodeándote. Cambia de mentalidad, piensa como Jesús, Jesús que ama al Padre en todo tiempo, porque cuando cambias de mentalidad, cambia tu manera de vivir. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga.